Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Espero que se encuentren todos muy bien y muy animados. Como lo expliqué hace poco, en la unidad número 4 los invité a ver un video. Ese video es fundamental que ustedes lo visualicen antes de que me escuchen esta parte a mí, porque esas reflexiones les van a permitir a ustedes entender un poco más de qué se trata este asunto de las métricas y las diferentes métricas que existen y que se pueden ir aplicando a cada una de las diferentes acciones que se ejecutan, bien para la gestión de información, bien para la gestión de contenidos o bien para la gestión de áreas del conocimiento. Esos son datos que nos van a ayudar a todos a comprender mejor y sobre todo a reflexionar, porque lo que hace el profesor Isidro es ayudarnos a todos nosotros a entender que hay que ser reflexivos frente a todo este tipo de métricas, sobre todo de quién las hace y qué puede llegar a suceder. Eh, Voy a mostrarles a ustedes ahora de estos elementos que tenemos acá, que ustedes han venido trabajando muy bien. Hablo de los grupos número 1, el grupo número 5, en sus aportes. La verdad, bien interesante lo que han escrito. Se ve que han indagado, que han consultado, y ese es el foco de esta última unidad, que se entiendan esos elementos. Varios compañeros pues también indicaron de forma muy de un análisis que todos van casi que muy enfocados a la misma área, a la misma temática o a los mismos objetivos. Sí, incluso se podrían llegar a confundir en algún momento y por eso es tan interesante que los aportes que hicieron, si por mí opciones tuviese, ya con esto podría darles una nota por sus aportes, porque, insisto, la cuestión aquí no es obtener notas, sino aprender. Y si ustedes han leído a sus compañeros, etcétera, pues esto sería una maravilla porque tendrían el concepto. ¿Qué vengo a hacer en esta otra etapa, en esta tutoría en video? ¿A qué los quiero invitar? A que ustedes mismos exploren esos términos, pero ya de forma diferente. Yo que les decía, ya ahora con la tecnología simplemente es darle clic derecho a algo y voy a tener al menos un concepto, una idea de qué se trata. Eso está bien, pero cuando necesito aprender un poco más sobre estas temáticas, pues es importante reconocer el documento que contiene, digamos, cómo son esos esquemas, y por decirlo de alguna forma, que tienen esos documentos. ¿A qué me refiero con esquemas? Si tienen una introducción, un título, en fin, yo sé que algunos estudios, por ejemplo, siempre nos van a mostrar el método que se utilizó, qué bases de datos se utilizaron, porque es mínimo el elemento que se requiere. ¿De qué fecha se hizo ese estudio? Llévelo a su vida normal. Si usted quisiese investigar sobre una temática, va a haber unos límites. Ay, lo voy a investigar antes o después de la pandemia. Antes de la pandemia, desde el 2017 o desde el 2018 hasta el 2019 o después del año 2020, enero, febrero, o quiero mirar ya mucho más avanzado, entonces me voy a venir a fechas recientes de noviembre. Esos son los mínimos elementos. ¿Dónde va a consultar? ¿Qué fuentes consultó? ¿Qué estrategia de búsqueda utilizó? ¿Cuáles fueron esas palabras claves? En fin, la visualización de datos. Todo esto se los muestran este tipo de sistemas. ¿Quiénes por lo general lo hacen? Este cuadro también está interesante porque sobre él voy a mostrarles algo, y es que ¿quiénes por lo general hacen este tipo de trabajo? Por lo general las personas que son expertas en áreas, es decir, el químico, el filósofo, etcétera. Nosotros también, pero cuando ya es aplicado, pues va a ser alguien en su área del conocimiento que lo va a explorar. Voy a mostrarles rápidamente a ustedes, insisto, para que entendamos mucho mejor esto. Ya lo definieron, etcétera, pero la pregunta es, ¿y ya lo visualizaron? ¿Ya estamos visualizando ese tipo de documentos? Vamos a la biblioteca, Biblioteca Uniquindío, vamos a ingresar a la biblioteca y estando ahí
vamos a hacer la primera, esto que tiene que ver con bibliometría. Voy a utilizar el término solo bibliometría. Estoy navegando en vivo. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué es lo interesante de esto? Que así usted lo puede hacer. La única forma de que aprenda es cuando usted ya tiene un concepto, pero va y lo visualiza. Eso es lo que estoy esperando aquí. Mire, por ejemplo, acá hay un área. Está en portugués, pero vamos a traducirlo al español. Por aquí por fuerita le digo traducir al español. ¿Qué camino toman las bibliometrías del área de gestión de personas? Otra por aquí habla de leyes bibliométricas, que varios en el foro también mencionan esas leyes bibliométricas. Miremos por acá que hay unidades de bibliometría y bibliotecas universitarias hacia la transparencia de los servicios bibliométricos y las bibliotecas académicas. Todo está, por eso es tan importante entender quiénes hacen este tipo de documentos. Por eso cuando se ve la conferencia del profesor que lo manifiesta de forma abierta, hay que tener mucho cuidado porque el estudio puede también, si no se dan todos los datos que puedan verificarse en algún sistema, pues puede ser una información acomodada para algún objetivo que uno puede llegar a desconocer. Vamos a mirar por aquí. Estoy intentando encontrar uno que sea específico, que no nos dé más, que lo vincule a algo. Pero por aquí, inicialmente están viendo, vamos a hacer esto, vamos a buscarlo como estudios bibliométricos y vamos a decirle COVID. Vamos a ver si ya hay algo sobre estudios bibliométricos sobre el COVID. Bueno, solo hay uno, pero aquí ya hay un tema. Vamos a mirarlo. Voy a ir al PDF, le doy clic al PDF. Me está solicitando que ingrese con el usuario y la contraseña. Cada uno de ustedes ya tiene la de ustedes. Yo lo voy a hacer acá y me va a aparecer el documento que seleccioné en PDF. Vamos a explorar un momento a ver si ese documento está ligado con lo que les estaba comentando antes. Aquí tenemos los autores, la fecha. La fecha, este recibo enviado es cuando se envió a la revista para que analizaran el documento y lo aprobaron el 10 de julio. Es un documento muy reciente, pero mire que da un abstract, una descripción, una introducción del por qué va a hacer ese tipo de trabajo. También nos va a permitir ver por aquí, vamos a encontrar el método que yo les comentaba. Hay un método, el diseño de ese método, la búsqueda, el procedimiento de búsqueda y dónde lo hizo, la fecha. Dice acá el sistema que es Scopus. Ese Scopus lo tenemos acá en nuestras bases de datos. Voy a irlo dejando abriendo por acá. Listo. Seguimos con la publicación. Fuera de eso nos dice que está enfocado en psicología. Mire, el título lo debe haber dicho también por acá. Estoy revisando el documento. Publicaciones en psicología relacionadas con el COVID-19, un análisis bibliométrico. Aquí está esa información. Venimos con el método. Acá estaba método, el diseño, el procedimiento. Y nos dice entonces que lo hizo en Scopus, que los artículos fueron publicados durante el 2020 relacionados con psicología. Y además de eso, nos da los términos que relaciona o que pueden llegar a ayudarle a encontrar la información. Aquí nos lo suministra. Y también nos da la estrategia de búsqueda. Aquí está, miren. Esa es la estrategia de búsqueda. Entonces, los estudios bibliométricos tienen este tipo de esquema. ¿Por qué? Digamos que lo haría la persona experta. Si usted lo va a hacer sobre su área, pues perfecto. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer, como lo decían en la primera conferencia, esto ya lo hace el computador, lo hacen los sistemas. Ya esto nos ayuda mucho y nos facilita todo el trabajo. ¿Qué haría usted como bibliotecólogo, como profesional de la información con esta información? Pues usted va a poder guiar a un docente, a un investigador,
explicándole cómo funciona Scopus, cómo puede visualizar los datos en Scopus de forma un poco más atractiva, con nubes de palabras, en fin, todo eso es posible y es importante que usted lo conozca. También puede hacer usted mismo ese tipo de estudios, por eso es importante que conozca esta estructura. Aquí está la estrategia de búsqueda, está utilizando paréntesis, está utilizando un sistema que le dice que busque en el título, en el ASAP y en las palabras claves. Esto lo que significa es que busque los términos coronavirus o COVID-19 o nuevo coronavirus o SARS o 2019 en nCoV o Wuhan coronavirus, etc. Mire que nos está dando todo este elemento y además el año de publicación de cuando empieza a buscar esa información. Eso es lo que le está haciendo. Cuando ya le aparecen los datos, empieza a analizar esos datos. Y los cuadros y todo lo que le aparece acá ya es una cuestión de análisis que él está haciendo. Vamos a hacer algo nosotros. Vamos a ir acá a COVID, perdón, dice a Scopus y voy a escribir COVID. Voy a dejarlo así, COVID, y le voy a decir, cuando empiece a buscar, lo único que yo les quiero mostrar es lo fácil que nos ayuda. Mire que acá hice una búsqueda, no fue estructurada, es decir, no le dije cuántos años, todo, pero él me va a hacer ahora la fórmula de manera automática. Voy a decir acá donde dice análisis de los resultados, y él me va a traer todos esos cuadros que, esto es un ejemplo, yo ya voy a empezar a interpretar. Entonces aquí me dice documentos por año, mire lo que ha sucedido con él, por autor, por afiliación, por instituciones, documentos por origen, por el país. Mire Estados Unidos cómo ha intensificado la investigación, por tipos de documentos, libros, capítulos de libros, artículos, aquí están. Ven, entonces cuando yo hago ese tipo de búsqueda, de consulta, pues todo esto me está ayudando a mí a entender mucho mejor esta temática. Y como estoy dentro de esta primera consulta que hice, yo acá en el menú izquierdo puedo, por ejemplo, buscar por Colombia. Voy a buscar qué ha pasado con Colombia, qué información se ha producido. Voy a decirle que me muestre todo. Busco Colombia. ¿No hay? Colombia, aquí está. Y le voy a decir limitar a. Y entonces mire que él ya me va a hacer una fórmula con el COVID, con los años y con Colombia. Esa, mírenlo acá está, véalo. Aquí ya me hizo una fórmula automáticamente. Yo ya puedo copiar esta y trabajar con ella, si quisiera. Podría también aumentar año. Puedo decirle aquí que voy a trabajar solamente con documentos del año 2020. Mírenlo acá está. Y le voy a decir a este sistema que me limite a 2020 la consulta que se hizo. ¿Qué va a pasar con esta caja de búsqueda? Mírenlo, aquí ya me dijo que el año que lo había limitado es el año 2020. Ven ese tipo de estudios que les estaba mostrando acá, perdón, esto, los cuadros, etcétera, pues un sistema como esto ya nos va trayendo toda la información, va a analizar esos resultados. Bueno, es por la cantidad de documentos que se están produciendo. Si fuese más amplio, ustedes ya lo vieron en el momento anterior, nos mostraría ese tipo de información. Voy a decirle acá en analizar, a ver qué más nos trae. Lo único que les quiero invitar es a que se den cuenta que este tipo de sistemas pues nos ayuda bastante, nos ayuda mucho para que nosotros podamos
hacer ese tipo de estudios o le podamos mostrar incluso a alguien diciéndole que queremos ayudarle a encontrar o a facilitar un estudio bibliométrico, infométrico, sobre determinado tema para que él tome como una especie de muestra de lo que se puede hacer. Eso es parte, insisto, de este tipo de sistemas con los que vengo a mostrarles a través de Scopus. Él mismo analiza, insisto, los datos. Eso ya es mucha ayuda, nos va a facilitar, digamos que un trabajo impresionante con o para nuestros usuarios. Este es lo que tenemos acá sobre el COVID. Voy a hacer otra búsqueda un poco más amplia. Voy a buscar sobre química y como un segundo ejemplo, voy a decirle análisis de resultados. Y todo lo que yo empiece a hacer dentro de análisis de resultados se me convierte en una estrategia de búsqueda, así como la tienen acá, así como está acá. Lo que yo vaya haciendo en Scopus se me convierte en una estrategia de búsqueda. Mírenlo, acá está. Los cuadros por autor, por afiliación, etcétera. Yo también dentro de este sistema voy a decirle analizar, porque voy a buscar, por ejemplo, instituciones. Ya dentro de estos resultados voy a seguir analizando los resultados. Voy a esperar a que cargue. Aquí está. Y en la parte izquierda, veremos que ya nos está mostrando esos datos, pero, insisto, dentro del análisis inicial que empezamos a hacer. Y aquí están los datos. Aquí están todos por área del conocimiento, por ingeniería, en fin. Siempre todo esto permite hacer análisis. Cada vez que usted está avanzando, ¿qué le tocaría hacer? Precisamente eso. Ya con esa información que se le está brindando a usted, empezar a trabajar con esos datos, con esa información, para que produzca el informe que usted quiere llegar a generar. Esto estamos parados frente a ese informe sobre bibliometría con el cual empezamos este tipo de explicación. Se pueden hacer sobre contenidos de libros o sobre publicaciones seriadas, publicaciones periódicas, específicamente sobre artículos, para que lo tengan ustedes muy en cuenta. Todo, mire que sencillamente copiar la imagen, dar un clip, etcétera, siempre nos va a llevar a elementos que nos van a seguir aportando. Si yo quisiera mirar, por ejemplo, todo esto desde Colombia también, estoy hablando de química, acá está Colombia, esta vez si lo encontré más fácil, le digo que lo limite, y nos trae esos resultados. Mire la estrategia en la parte superior, la consulta, cómo se nos amplía, etcétera. No tiene necesidad incluso usted de crearla. Usted la podría hacer y copiarla, pero tendría que ser experto manejando este tipo de temas de cómo generar una estrategia, utilizar los paréntesis, utilizar las comillas, utilizar truncadores, ahí no hay ninguno, o ampliadores. Todos esos son elementos que se convierten en puntos de consulta cuando se hace un tipo de búsqueda como esta. Entonces, aquí hay una especie, o no hay un documento que les muestra ese estudio. Viene el análisis, vienen los resultados, mire que es Scopus y ya saben de dónde van saliendo la referencia, la bibliografía o los cuadros. ¿Listo? Voy a pasar aquí mismo, voy a dejar ya esta temática y vamos a buscar sobre infometría. Perdón, el segundo es cienciometría. Vamos a buscar cienciometría. Cienciometría. ¿Qué es lo que estoy buscando? Un documento que esté vinculado con esas temáticas. Aquí ya no voy a entrar a cada uno de ellos, ustedes lo podrán explorar, pero ¿qué les quiero mostrar? Y es, mire, ¿qué dice? Disciplinas, materias, campos, esferas del conocimiento, identificar esferas de interés, áreas, enfoques. Por ejemplo, esto podría servir para determinar qué
programas podría implementar una institución universitaria en una región. Podría llegar a suceder para eso. ¿O qué se está investigando en Colombia? ¿En qué áreas? ¿Dónde se está produciendo más investigación? Si en ingeniería, en ciencias de la salud, y incluso dentro de la ingeniería, ¿en qué áreas se está trabajando más? Eso nos daría este aporte de la cienciometría. Aquí lo consultamos y vamos a mirar, vamos a traducir al español, que nos trae este primero. Dice: mapeo de movilizaciones de bibliometría y cienciometría en la investigación de la educación científica. Una mirada a las revistas nacionales. ¿Nacionales de qué país? ¿Sí? Vamos a mirar otro por acá. Revisión sistemática y cienciométrica de la producción comercial de huevos en Brasil. Breve mirada a ciencia, origen, evolución, tendencias, contribución de la enseñanza de las ciencias. La revista Banera de Ciencias Médicas, una mirada desde la cienciometría a la revista Banera. Y ya usted podría ingresar a cada una de ellas, leer el resumen, el abstract, y entender un poco qué es lo que pretende ese tipo de estudio. Acá hay un resumen y eso les va a ayudar a entender mucho más. Si ya quieren ver el documento completo, debe existir acá la forma de poderlo. Acá dice visualizar, abrir, en la parte final acá, visualizar, abrir, y nos permitiría llevarlo allá. Ese sería el otro elemento. Lo mismo sucedería con infometría. En este caso, por ejemplo, dice que aumentará la eficiencia de la recuperación de información. También, la verdad es que esto tiene muchas utilidades. Si usted tiene un emprendimiento, si usted tiene una empresa y desea, por ejemplo, conocer cómo aparecen cómo buscan las personas en los navegadores, en Instagram, o cuáles son los hashtags más utilizados, por decir, todo eso se convierte en análisis de informetría. Y esa informetría, pues, nos lleva a tomar decisiones, a ser más eficientes. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí voy a ir a Google Trends, aquí lo tengo, y vamos a mirar, por ejemplo, educación virtual. Vamos a educación virtual. Estoy acá en Google. Estas son las tendencias o las trayectorias de algunos términos para quienes no lo conocían. Pero mire que puedo hacer, esto me sirve a mí para hacer ese tipo de estudios también. Entonces, aquí está, aunque está en España, lo voy a buscar así primero. Voy a decirle que me busque educación virtual. ¿Y desde cuándo? Bueno, esto me está dando España, 12 meses. Vamos a buscar los últimos 5 años. Mire cómo a partir de junio del año 2020, por la situación, aumentó. Entonces, esto ya es, aquí yo ya empiezo a trabajar y a entender un poco más. Y por acá en el 2016, este programa nació virtual en el 2018. No sé si me permita ver esa información desde esa fecha. Vamos a mirar desde el 98, perdón, pero voy a dejarlo desde 1990 hasta la fecha, desde hasta debe ser que no me lo comprende. Vamos a mirar. Debe ser que está fuera de rango porque no me lo permite desde el 90 hasta esta fecha. Parece ser que está solamente desde el año 2006. Por eso nos lo muestra ahí de esa forma. Pero bueno, esa es la intención de lo que les quería mostrar a ustedes en este punto. Voy a ir acá a donde dice España, lo cambio a todo mundo. El tiempo, ya voy a volverlo a dejar a 5 años.
Y mire que sucedió lo mismo que está sucediendo en España. A partir de junio, ya para el segundo semestre, la gente empezó a buscar sobre educación virtual. Voy a comparar eso con... Vamos a mirar qué sucede. Mírenlo, acá está. Mire que es muy similar. ¿Ven? Y acá nos da las regiones. Aquí yo ya también puedo empezar a hacer un estudio, un análisis de ese tipo de conceptos. ¿Ven? Para eso nos sirve este tipo de conocimiento que estamos obteniendo aquí. La única forma de que usted aprenda es cuando ya teniendo esos conceptos que, insisto, hicieron un trabajo muy bueno, es que usted aproveche la biblioteca digital, escriba esas palabras y empiece a explorar, a mirar cómo es la estructura que le aparece e identificar diferentes recursos. Por acá está Weaver o Weber, ¿sí? Que también permite la visualización de la información de forma gráfica. De hecho, en Scopus, usted puede descargar un archivo en Excel o en CBS y va a poderlo copiar acá. Se está demorando para cargar, pero quiero mostrarles imágenes. Mire cómo podrían ver esas imágenes. Simplemente también si tuviesen Web of Science, etcétera, pues también lo van a poder importar porque son archivos en Excel. Lo van a poder visualizar de esa forma. Hay muchas formas de visualizar la información y poderla analizar y va a poder hacer análisis de ese tipo de información. ¿Ves? Estas son herramientas que están disponibles. Si yo, por ejemplo, no sé hacer una nube de palabras, una nube de palabras, aquí voy a encontrar tutoriales que me lo hacen en Formas, etcétera. Le digo todos y aquí me van a decir las herramientas. Mire, generador de nube de palabras, en fin, todo eso para trabajar con la información. Yo que espero que definitivamente estos elementos que les he brindado hoy les sirvan para seguir aumentando este proceso de exploración, de revisión y que con esa información de la conferencia de Isidro, con este aporte que les estoy dando a través de esta tutoría en video, pues se vaya fortaleciendo mucho más estos términos que estamos enfocados en trabajarlo. Esto porque responde a la pregunta de la unidad. ¿Cuál es la pregunta de la unidad? Vamos a subir. Vamos a ir a la unidad número 4 y dice lo siguiente. Importancia de las publicaciones seriadas en la producción de la información científica. Lo que se está viendo acá es que se trabaja, obviamente, en este caso con artículos, con publicaciones, pero también se trabaja con libros. Eso no se puede desconocer o con otro tipo de sistemas, con blog, con páginas, en fin, dependiendo de lo que se quiera buscar. Ya les acabé de mostrar a ustedes unos pequeños ejemplos. Esa importancia de las publicaciones seriadas en la producción científica se evidencia acá. ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber qué se está publicando, en qué áreas se está publicando, qué términos se pueden recuperar esa información, si por COVID o si por SARS, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos en ello? Se responde entonces con esos elementos a identificar el objeto global de esta unidad número 4. La evaluación, de una vez se los comento, simplemente va a tener que referenciarse con las definiciones de esos elementos. De bibliometría, cienciometría, infometría como tal. Son muy similares, ya alguien en el mismo foro lo comentaba, a veces cuesta un poco llegar a encontrar el límite del uno frente al otro, incluso se trabajan conjuntamente, y eso pues nos va a generar allí una cuestión de análisis cuando lo hagamos, cuando haga la evaluación. Sin embargo, yo creo que va a ser muy, muy práctico para que ustedes no se vayan a confundir y no tengan, entre comillas, cascaritas de esas que a veces se hacen, simplemente porque el propósito mío no es que usted memorice, sino que entienda esos conceptos como tal. Quizá yo le puedo decir a usted, el sistema que sirve para identificar qué áreas del conocimiento se están trabajando en un país es la bibliometría, la cienciometría, la cienciometría, la cienciometría o la informetría. Sí, podría preguntar eso.
¿sí? Y alguien le podría dar por contestar cienciometría, uno que va a saber, ¿sí? Entonces, ahí están esas opciones. Bueno, los dejo, les deseo lo mejor, que tengan una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche, una feliz madrugada. Éxitos, cualquier asunto, por favor, en el área de aportes y dudas o dudas y aportes, porque el sistema de mensajes se satura con otro tipo de mensajes que se envían y a veces no se visualizan. Ahí espero sus comentarios. Éxitos. Hasta pronto.